Hola, espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar sobre los aspectos fisiológicos del proceso inflamatorio. El proceso inflamatorio o la inflamación como tal ha sido descrita ya hace muchos años y ejemplificada a través del paso del tiempo mediante distinta literatura y hasta obras de arte, ¿sí? Que han ido graficando, ¿sí? Lo que se describió hace casi 2000 años, ¿eh? Entonces, para iniciar, vamos a empezar hablando de lo que serán los objetivos de esta charla, que van a buscar revisar en su conjunto las características moleculares, celulares y estructurales que participan en el proceso de la inflamación. Trataremos de comprender la participación de cada actor en las etapas de la inflamación e integrar desde una mirada organísmica la participación de distintos aparatos y sistemas en la respuesta inflamatoria y sus consecuencias para el organismo. En esto que comentaba anteriormente, de que distintas enfermedades y la presencia de la inflamación han ido ejemplificándose de distinta manera a lo largo del tiempo. En esta figura podemos observar una pintura o un retrato donde una persona de clase alta económica probablemente haya estado aquejada por la enfermedad de gota, caracterizada por la inflamación, principalmente de la articulación del dedo gordo del pie, que hacía que estas personas eh, permanecieran con los miembros inferiores vendados, ¿sí? Y esta enfermedad que se asociaba a clases sociales altas, justamente por la ingesta de carnes y bebidas alcohólicas en exceso, eh, se produce porque el depósito de cristales de ácido úrico en la articulación desencadenan fenómenos de inflamación local. ¿M? Entonces, la inflamación como tal, tenemos que decir que se define como una respuesta de defensa inespecífica frente a una anoxa. La descripción de este cuadro se hizo hace ya más de 2000 años, ¿sí? Aulus Celsus, alrededor del año 30 antes de Cristo, en la primera literatura de o la primera obra, digamos, impresa médica, que se llamó De Medicina. Él escribió una tetrada caracterizada por calor, rubor, tumefacción y dolor, ¿sí? Y hasta él en ese momento de la antigua Roma describió como inflamatio, en llamas, ¿sí? Este cuadro de inflamación, con el paso del tiempo se le agregó a la tetrada característica de signos y síntomas la presencia de incapacidad funcional. Particularmente, eh, este mecanismo de defensa eh, tiene la participación importante del sistema cardiovascular y el sistema inmunitario, debido a la interrelación de los factores que vamos a ir viendo, que se ponen en juego, pero también, por ejemplo, participan el sistema nervioso a partir de lo que es el mecanismo de la fiebre y también la sensación de dolor. Y bueno, vamos a ir charlando a lo largo de esta clase de estos aspectos. En cuanto a lo que es las etapas de la inflamación, distinta literatura la dividen en tres etapas, principalmente. Una etapa inicial que incluye la vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Luego viene una segunda etapa donde hay un movimiento de células de la inmunidad, principalmente de aquellas que son o que tienen función fagocitaria, desde la sangre hacia el intersticio, para después llegar a una etapa de resolución o reparación tisular, en el caso en el que la inflamación logra resolverse, ¿sí? Si hablamos de estas etapas de la inflamación a nivel celular, podemos ir encontrando los participantes, digamos, que vamos a ir describiendo a lo largo de la charla en esta imagen, pero una de las primeras cuestiones que aparece en el sitio de afectación de la inflamación, ya sea, por ejemplo, como se ve aquí, por una infección bacteriana, es
circunscripción de la inflamación, principalmente determinada por la aparición de coágulos de fibrina que bloquean los espacios tisulares y linfáticos de la zona inflamada, evitando la diseminación de bacterias y o productos tóxicos, ¿sí? Esto desencadena mecanismos de coagulación que ya hemos visto en otra charla y que invito a revisen si quedaran dudas de los mecanismos que están implicados. En cuanto a la causa de esto es principalmente porque hay algunas sustancias liberadas por los macrófagos tisulares y los mastocitos una vez que son activados por la presencia de esta noxa, como es el factor activador de plaquetas que pone en marcha los mecanismos de coagulación. Entonces, bien, volviendo a los 5 signos y síntomas de la inflamación, primero nos vamos a detener en los que producen calor, rubor, tumefacción, ¿sí? En estos eh, signos y síntomas, lo que podemos identificar es la presencia justamente de una vasodilatación, ¿sí? La presencia de sangre que se acumula en el sector de la inflamación produce el enrojecimiento y el calor. Para esto se van a producir y liberar distintos mediadores químicos en la zona de la inflamación que van a actuar sobre los capilares que se encuentran alrededor y sobre el endotelio para la producción de vasodilatación y también aumento de la permeabilidad vascular. La vasodilatación, por ejemplo, producida por la histamina o citoquinas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, bradiquinina, o aquellos derivados del ácido araquidónico como las prostaglandinas y leucotrienos, o también la serotonina, van a producir entonces vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los capilares. Este incremento local del flujo de sangre y la salida de líquido desde los capilares hacia el intersticio van a determinar la aparición del calor, el rubor y la tumefacción. Particularmente en cuanto a la tumefacción, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que hemos visto también en sistema cardiovascular, en microcirculación, que son los factores determinantes del movimiento de líquido a través de un capilar, ¿sí? Estas son las fuerzas de Starling. En cuanto a las fuerzas de Starling, lo que podemos decir es que es una diferencia, ¿sí? O que el flujo de volumen que atraviesa una membrana permeable es directamente proporcional a lo que se denomina presión neta de filtración y el coeficiente de filtración. El coeficiente de filtración va a depender específicamente de las características de la membrana filtrante, mientras que la presión neta de filtración va a depender de 4 presiones, 2 presiones hidrostáticas, la del interior del capilar que tiende a sacar el líquido hacia el exterior y la del intersticio que tiende a ingresar el líquido del intersticio hacia el capilar, y la presión oncótica del capilar que tiende a retener el líquido dentro del vaso, mientras que la presión oncótica del intersticio tiende a retener el líquido en este espacio. Entonces, las diferencias de presiones que tengamos van a determinar una filtración neta de líquido o una reabsorción neta de líquido, cuestión que suele darse inicialmente a nivel de las arteriolas, una filtración neta, ¿sí? Que se va extendiendo a través de todos los capilares, y cuando llegamos al extremo venular, observamos más una tendencia a la reabsorción neta porque se han acumulado los solutos de manera significativa, principalmente dentro del capilar. Esto entonces va a determinar qué cantidad de líquido va a pasar hacia el intersticio o no. Para el caso de una situación con inflamación, nosotros lo que tenemos es que hay una acumulación de líquido por vasodilatación y además aumento de la permeabilidad capilar. Esto va a determinar entonces que la presión neta que tiende a la salida del líquido desde el capilar peritubular sea mucho mayor de la presión neta que tiende a hacer que el líquido ingrese. Esto va a generar una acumulación de líquido en el intersticio y el edema. Este tipo de edema también lo podemos ver, además de situaciones de inflamación, donde aumenta la presión hidrostática y el líquido sale, también en otras situaciones patológicas como podría ser la insuficiencia cardíaca, donde existe, o en situaciones donde exista congestión venosa, o también
en situaciones donde disminuya la presión hidrostática, como podría ser una lesión hepática que conlleve a una disminución en la formación de proteínas, o un daño glomerular, como en la situación del síndrome nefrótico, donde tenemos pérdidas de proteína a través del filtrado glomerular, y ese exceso en la cantidad de proteínas que se eliminan en la orina determinará una disminución de la proteína plasmática y por tanto una disminución de la presión oncótica dentro de los capilares, lo cual generará la salida de líquidos al intersticio. Ambas situaciones entonces determinarán la ocurrencia del edema, el cual si se vuelve sistémico, como charlábamos recién en una situación de síndrome nefrótico, bueno, también se perpetuará esta situación debido a la retención existente de sodio y agua a través de los mecanismos de activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien, ahora vamos a enfocarnos en los últimos dos signos y síntomas de la inflamación, que son el dolor y la pérdida de la capacidad funcional. Ambas situaciones se producen principalmente porque hay sustancias, ¿sí?, que se liberan eh, como parte de esta reacción de las células inflamatorias, y estas sustancias tienen la capacidad de estimular receptores de dolor, ¿sí? Entonces estas sustancias que se producen dentro de la denominada sopa inflamatoria por la gran cantidad de sustancias que se van a liberar en este medio, inducen la aparición de dolor, y la consecuencia tanto del dolor como la tumefacción y demás signos y síntomas determinarán también la aparición de la incapacidad funcional en el sitio de la lesión. Así entonces, si vamos a hablar puntualmente del dolor que tenemos en esta zona, tenemos distintos estímulos dolorosos que pueden ocurrir debido a estímulos químicos, mecánicos y térmicos, ¿sí? Que van a determinar la aparición de dos tipos de dolor: el dolor denominado agudo, punzante, intenso, eléctrico, o el dolor crónico, sordo, urente y pulsátil, ¿sí? Ambos tipos de dolor pueden aparecer en situaciones de inflamación, dado que a veces tenemos situaciones de inflamación aguda o crónica, además de que estas sustancias que se van a producir en el lugar de la inflamación producen un aumento en la sensibilidad al dolor en la zona de la lesión, ¿sí? E inflamación. Esto se denomina hiperalgesia, y también una hiperalgesia secundaria en la zona aledaña al sitio de inflamación, debido a que estas sustancias no es tan fácil tenerlas circunscriptas a un solo lugar. Entonces, toda esta zona termina siendo sensibilizada para el dolor, ¿sí? Entonces, aquellas sustancias liberadas por principalmente los mastocitos y los fagocitos que actúan en la zona, como prostaglandinas, bradiquininas, interleuquina 1 y 8, factor de necrosis tumoral, histamina y serotonina, determinarán entonces la aparición del dolor, y fíjense que muchas de ellas también coinciden con los otros efectos que estábamos hablando de vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. En cuanto a la procedencia de estas sustancias, tenemos que decir que el principal, digamos, productor de todas estas sustancias es el sistema inmune, ¿no? Es el sistema que va a entrar en contacto con la noxa para tratar de defendernos de la misma. Y el sistema inmune está conformado por células, ¿sí?, especializadas en reconocer y eliminar antígenos, y un antígeno es una sustancia capaz de desencadenar una respuesta inmune. Estos antígenos no siempre son microbios, sino también pueden ser células tumorales, cuerpos extraños o toxinas, prótesis y órganos trasplantados. En todas estas situaciones vamos a tener la aparición y desarrollo de una situación o una inflamación, ¿sí?, un proceso inflamatorio. Para recordar el sistema inmunológico, tenemos que recordar que estaba determinado por, primero, las barreras que nos limitan de la exposición al medio externo, ¿sí?, que pueden ser físicas, como la piel, el moco y otras ocasiones, o también mecánicas y químicas. Luego de estas barreras, cuando son flanqueadas, digamos, por
una noxa, lo primero que va a entrar en juego es la respuesta del sistema inmunitario innato, ¿sí? Esta respuesta del sistema inmunitario innato es inespecífico, no tiene memoria y es de acción rápida, mientras que luego va a aparecer una respuesta inmune adaptativa que es más lenta, pero que es específica y tiene memoria. Ambos mecanismos son capaces de destruir o suprimir el patógeno o la noxa en cuestión, y bueno, dependiendo el tipo de patógeno o situación a la que se esté enfrentando, habrá uno de los dos o ambos sistemas que permitan enfrentar esta noxa. En cuanto a la inmunidad innata, que va a ser la que está involucrada en el proceso de la inflamación, podemos decir algunas características generales, como se ven aquí en pantalla, que podemos repasar en detalle en otra charla, pero que hay que tener en cuenta principalmente, o lo que nos interesa aquí es que es de una respuesta rápida, ¿sí? Y que tiene algunas células que son capaces de reconocer a través de receptores ciertas características como para desencadenar una mayor respuesta, ¿sí? A la sola presencia de, de estas noxas o patógenos o antígenos en el medio. Entonces, si podemos dividirlo en dos partes a la respuesta del sistema inmune, en una parte celular, ¿sí? Y una parte de moléculas. Vamos a hacer foco en esta charla únicamente en las células y moléculas que participan en la inflamación, pero para mayor detalle podemos acceder a otra charla donde podemos entrar en profundidad, digamos, podemos ver en profundidad todos los mediadores celulares y moleculares del sistema inmune innato. En cuanto a los principales actores celulares que participan en la inflamación, tenemos que hablar del sistema fagocítico, conformado principalmente por los monocitos y macrófagos, ¿sí? Principalmente los macrófagos tisulares serán los que van a estar a la espera, de manera sésil, digamos, en los tejidos de entrar en contacto con antígenos. Una vez que entran en contacto, bueno, tienen la capacidad de fagocitar los antígenos y además desencadenar una respuesta que involucra el convocar a otras células de la inmunidad para hacerle frente a ese antígeno. Por otro lado, dentro de las células que van a ser convocadas, vamos a tener los neutrófilos, que son los polimorfonucleares que en mayor concentración se encuentran en el plasma, que tienen función fagocítica y se encargan principalmente de destrucción de bacterias a través de distintos mecanismos. Por otro lado, los basófilos, al igual que los mastocitos o células cebadas que se encuentran en los tejidos, producirán una respuesta importante en la inflamación a través de la liberación de histamina, la cual servirá para, como habíamos visto, producir vasodilatación, aumentar la permeabilidad vascular y además eh, desencadenar una respuesta quimiotáctica que va a hacer que otras células sean convocadas al sitio del problema. Otros tipos celulares que también van a participar, pero que dependen del tipo de noxa, serán los eosinófilos, si estamos principalmente en presencia de parásitos, o los linfocitos natural killer, si estamos en presencia de infecciones virales. En cuanto a los fagocitosis como defensa, hay que tener en cuenta que los fagocitos tienen distintos receptores. Los más conocidos por ahí son los receptores tipo TOL, que reconocen patrones moleculares que se encuentran en células sanas de vertebrados, y entonces estas moléculas reconocidas son competentes con microorganismos patogénicos y no patogénicos, y entonces lo que harán una vez reconocida estas estructuras será producir fagocitosis, unir ese fagosoma a un lisosoma, destruir ese agente patógeno y estos productos de digestión ser liberados de la célula y también ser mostrados sobre la superficie de la membrana en el rol de presentación de antígenos, con lo cual se va a activar eh, parte de la inmunidad innata y también parte de la inmunidad adaptativa. En cuanto a los
fagocitos, los que son los fagocitos profesionales, denominados así por su rol importante, son los monocitos macrófagos. Los macrófagos que se encuentran en los tejidos van a ser los primeros que van a entrar en contacto con la noxa y por tanto van a ser importantes en la liberación de citoquinas para desencadenar el proceso de la inflamación, ¿sí? Los monocitos que se encuentran circulantes van a ser atraídos por sustancias quimiotácticas de estos macrófagos tisulares y van a migrar hacia este lugar para producir también la acción fagocítica sobre estos patógenos, ¿sí? Y tratar de eliminar a esta gente. Ya vamos a ver cómo se produce este efecto, pero para recordar un poquito las sustancias liberadas por los macrófagos y el rol importante que tienen, eh, podemos ver que liberan distintas citoquinas como interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, importantes en activación de otras células como pueden ser células endoteliales, mastocitos, linfocitos, pero principalmente tienen efecto por ser pirógenos endógenos, entonces también desencadenan eh, un reseteo del termostato de nuestro cuerpo que se ubica a nivel hipotalámico y eso produce la elevación de la temperatura corporal y la fiebre en la búsqueda de eliminar estos patógenos. Por otro lado, también se liberan otras sustancias como factores quimiotácticos o interleuquina 12 que también sirven para producir una regulación de la inflamación. Es decir, que no es un proceso totalmente librado al azar una vez que se desencadena, sino que también vamos a ver que los macrófagos tienen la capacidad de producir una retroalimentación para regular este fenómeno. En cuanto al otro tipo celular que tiene rol de fagocito profesional, es el neutrófilo. Los neutrófilos son los que están en mayor proporción en circulación, como habíamos dicho, tienen vida media corta, poseen un núcleo multilobulado y gran cantidad de gránulos que tienen acción antimicrobiana, principalmente antibacteriana. Eh, Dentro de las etapas de la inflamación, habíamos dicho que una vez que esto había sido tabicado, digamos, por decirlo de alguna manera, y se había circunscripto a este lugar la inflamación, se reclutaban nuevas células que provenían de la sangre para llegar hasta el sitio de la inflamación a través de factores quimiotácticos liberados en este lugar. En esto lo que ocurre es un proceso de marginación, donde las células que vienen circulando en los vasos sanguíneos se vuelcan y se van a ir hacia la periferia, ¿sí? A partir de la unión de distintas selectinas, ¿sí? Que los van a llevar hacia la periferia del vaso. A partir de ahí se van a unir de manera más firme al endotelio para constituir la adhesión. Posteriormente atravesarán esa pared capilar, ¿sí? Por diapédesis y migración para llegar por quimiotaxis específicamente al lugar donde son necesarios. Entonces, en esta gráfica podemos ver para los neutrófilos como la selectina L de los neutrófilos y las selectinas P y E del endotelio se unen. Esto permite la marginación. Luego se va a producir la adhesión y rodamiento de los neutrófilos a partir de unir integrinas con moléculas de adhesión del endotelio y una vez que se ha hecho la unión estrecha de ambas células, se produce la diapédesis para constituir la migración específicamente de los neutrófilos hacia el tejido intersticial. Como habíamos comentado antes, no son las únicas células que participan, aquellas que son o que tienen rol fagocitario, como macrófagos y neutrófilos, o las células cebadas que se encuentran en los tejidos e inician el proceso de inflamación, principalmente por liberación de histamina, sino que también los basófilos tienen un rol importante una vez que son reclutados y llegan al sitio para también incrementar o hacer una retroalimentación positiva de esta reacción, liberando también histamina. Y eosinófilos y natural killer entonces van a participar respectivamente cuando tengamos una infección por parásitos o virus.
En cuanto a las moléculas que participan en la respuesta inmunitaria de la inflamación, tenemos que decir que podemos dividirla en distintas clases funcionales, aunque en la mayoría de los casos las sustancias cumplen más de una función, y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Las clases funcionales son, por ahí, dividirlos en proteínas de fase aguda, que son aquellas proteínas producidas por el hígado que tienen rol de opsonización y aumentan la respuesta inflamatoria, quimiotaxis, que es producida por las quimiotaxinas, que estas moléculas atraen fagocitos al sitio de la infección, las citoquinas, que son proteínas liberadas por las células que afectan el crecimiento y la actividad de otra célula, las opsoninas, que son proteínas que recubren a los patógenos para que los fagocitos los reconozcan y los eliminen, y los pirógenos, como ya nombramos algunas interleuquinas y el factor de necrosis tumoral, que son las sustancias liberadas por las células de la inmunidad y que van a determinar la aparición de la fiebre. Entonces, sin entrar en detalle en estas sustancias que figuran en el cuadro, sí vamos a ver algunas relacionadas principalmente a la inflamación, como el rol del complemento, las sustancias como las interleuquinas y el complemento que participa a través del complejo de ataque membrana en la eliminación de los patógenos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de los reactantes de fase aguda, que son proteínas producidas principalmente por el hígado, que producen o que participan en la reacción inflamatoria incrementando la misma. Eh, Entre estas podemos encontrar la proteína C reactiva, la proteína fijadora de manosa, que principalmente sirven como opsonización, ¿sí?, de distintos patógenos, y estas proteínas son producidas esencialmente a nivel hepático por el hepatocito en respuesta a la liberación de citoquinas del macrófago que se ubica en la zona de la inflamación. En cuanto a las citoquinas, lo que podemos decir es que las interleuquinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral que habíamos nombrado anteriormente, tienen un rol importante en la inflamación, ya que van a ser las que a nivel hepático produzcan la aparición de reactantes de fase aguda, pero también, por ejemplo, a nivel endotelial, producen la movilización de neutrófilos, a nivel de las células dendríticas estimulan la presentación de antígenos, y además a nivel hipotalámico, como habíamos comentado, y a nivel también de adipocitos y miocitos, generan modificaciones para que se produzca la fiebre. En cuanto al complemento, la activación del complemento se da principalmente a través de la vía alternativa, en la cual esta cascada enzimática, una vez que está en presencia del antígenos, ¿sí?, se empiezan a catalizar reacciones que van activando unas a otras, ¿sí?, a un paso a otro, y en la medida que se van conformando distintas moléculas, ¿sí?, van estas cumpliendo ciertos roles. Por ejemplo, la molécula C3b es capaz de producir la opsonización de microorganismos, C3a y C5a, producidas en estas cascadas, permiten la quimiotaxis al lugar de la inflamación, mientras que el complejo C5AC9 produce el complejo de ataque a membrana que va a generar la lisis tanto de patógenos como de células que puedan estar infectadas. Eh, Además de la vía alternativa, bueno, la vía clásica también puede ser activada durante una inflamación si el patógeno con el cual se entra en contacto no es la primera vez que se entra en contacto con este, y entonces el- los anticuerpos ya están presentes en el medio rápidamente una vez que se entra en contacto con el patógeno. Asimismo, entonces, para ya ir redondeando y resumiendo todo este tema y la participación de la respuesta inflamatoria aguda, tenemos que tener en cuenta entonces que va a haber una respuesta más sistémica, mediada por sustancias sintetizadas por el hígado, y la respuesta local, mediada por las sustancias que van a ser fabricadas a nivel celular y que van a producir la activación, ¿sí?, de distintos tipos celulares, como por ejemplo las células cebadas, las plaquetas, los neutrófilos y los macrófagos, los leucocitos y demás, que van a producir sustancias que van a generar, ¿sí?, esta hiperemia
en el lugar de la inflamación, la llegada de células inflamatorias y toda esta liberación de productos que se denominan sopa inflamatoria, que van a tratar de limitar el avance de una infección o de cualquier noxa que esté afectando un tejido. Por otro lado, una vez que ya la noxa se ha resuelto, digamos, y por ejemplo el patógeno ha sido eliminado y demás, existe un proceso de reparación tisular que va a permitir curar el sitio de la lesión, ¿sí? Y esto se hará en la zona de un epitelio superficial a partir de la participación de células madre, ¿sí? Que van a originar nuevas células epiteliales para reepitelizar el tejido. Y por otro lado, a nivel de la dermis, ¿sí? Se va a sintetizar nueva matriz colágena a partir de la proliferación de fibroblastos y la secreción de matriz. Este tejido cicatrizal tiene como característica que no es exactamente igual al tejido conectivo preexistente, dado que tiene una disposición más densa de fibras colágenas, menos elasticidad y menos cantidad de vasos sanguíneos que el tejido conectivo normal. Finalmente, las células endoteliales también tienen la capacidad de producir angiogénesis, y entonces de esa manera, a través de factores de crecimiento, entonces de esa manera se va a terminar de restituir todo el epitelio dañado. La inflamación, además de, digamos, ser un proceso que tiende a ser autolimitado, digamos, o a producirse una inflamación aguda, aunque en situaciones puede cronificarse, eh, es un proceso que está regulado, digamos, no está librado al, al azar que vaya avanzando, sino que distintos compuestos producidos también por los macrófagos, ¿sí? Una vez que estos macrófagos empiezan a identificar la presencia de cuerpos apoptóticos, es decir, que ya hay muchas células degradadas, lo que hacen es empezar a fabricar interleuquina 4, interleuquina 10 y factor transformante beta, el cual tiene efecto antiinflamatorio. Además, el endotelio a través del óxido nítrico y el complemento también a través de algunas de las proteínas que se sintetizan en esa cascada enzimática, producen o tienen efectos antiinflamatorios, como también pueden ser la presencia de lipoxinas o glucocorticoides endógenos que van a llegar al lugar de la inflamación y van a también participar de este proceso de retroalimentación negativa para tratar de regular la inflamación y que no se vuelva un fenómeno sistémico o que se cronifique. De todas maneras, hay situaciones en las cuales se puede producir una inflamación crónica, ¿sí? Y esto ocurre cuando no se resuelve de manera correcta el causal de la inflamación inicial, y entonces macrófagos, ¿sí? Terminan conformando células gigantes multinucleadas y se incluye en la reacción los linfocitos T y linfocitos B que no deberían participar de un proceso de inflamación aguda, y entonces ahí, a través de distintos mediadores que se van a liberar, como el factor de necrosis tumoral alfa, interleuquina 6, 1, 17, y algunos otros factores como quimioquinas, factores de crecimiento, enzimas y demás, se van a producir un daño de manera crónica en el tejido que va a muchas veces llevar, como dice aquí, a un trastorno funcional o, por ejemplo, lo que podrían ser problemas cosméticos, como en situaciones de cicatrizaciones anómalas. Para resumir y ya ir terminando, entonces, cuando las células, ya sean fagocitos tisulares o células cebadas, mastocitos, entran en contacto con un antígeno, que puede ser por primera vez, o si es la segunda o más veces que entra en contacto nuestro organismo con este patógeno, quizás también participen de la reacción, la activación a través de inmunoglobulinas, vamos a tener que se va a desencadenar
un proceso primero de fagocitosis, ¿no? de este patógeno, ¿sí? Entonces los macrófagos tisulares sésiles se activan y se movilizan hasta el sitio de la lesión y van a producir la fagocitosis. Una vez que son fagocitados, estos macrófagos van a liberar citoquinas, ¿sí? Los cuales van a ser volcadas a circulación y van a inducir el fenómeno de llegada de neutrófilos hacia el sitio de la lesión, ¿sí? Entonces estos neutrófilos que van a llegar al sitio de la inflamación, ¿sí? Eh, producirán primero una invasión hacia el tejido circundante a donde está la lesión y luego se producirá la quimiotaxis, ¿sí? Hacia la zona inflamada. Entonces estos monocitos también madurarán a macrófagos, ¿sí? Y los neutrófilos también, entonces, serán ambos tipos celulares los principales actores a la hora de producir la destrucción de estos patógenos que puedan estar en el sitio de la inflamación. Finalmente, la última fase, digamos, será el incremento de la producción de granulocitos y monocitos en la médula ósea, todo a partir de distintas citoquinas que van a llegar por el sistema circulatorio y factores de crecimiento, ¿sí? Principalmente liberados por células endoteliales y macrófagos, hasta la médula ósea. En la médula ósea entonces se producirá la síntesis de granulocitos y monocitos, los cuales tenderán a tratar de limitar esta infección, ¿sí? Entonces, recordar que todas estas sustancias que se van a producir y liberar en el sitio de la inflamación, por mastocitos y fagocitos principalmente, aparte de producir este reclutamiento de células hacia el sitio, producirá la tetrada característica de dolor, edema, enrojecimiento, calor e incapacidad funcional. eh, por tanto, una vez que se haya desencadenado el proceso de inflamación, podrán aparecer otros signos ya no tan localizados como esto que acabamos de decir, sino más bien sistémicos, como puede ser la aparición de fiebre, decaimiento y demás. Si se resuelve la anoxa, pues bien, pasará entonces a la reparación tisular, y si no se resuelve la anoxa, puede pasarse a un proceso de cronificación de la inflamación. Muy bien, esto ha sido todo. La bibliografía recomendada para trabajar este tema es el libro de Fisiopatología de la enfermedad de Port, el libro de Inmunología de Janeway, el libro de Fisiología Médica de Rhodes y el libro de Fisiología Humana de Sarabi. Aquí hay otra bibliografía también de utilidad de consulta. Espero que haya sido de utilidad esta charla. Muchas gracias por su atención.